Jóvenes, sean bienvenidos al curso de lenguaje. El día de hoy vamos a trabajar un tema súper importante. Te pido que prestes bastante atención a este video, ya que el día de hoy continuamos con el tema de oraciones compuestas subordinadas. Pero esta vez vamos a trabajar un tipo diferente al que vimos la semana pasada. Bueno, en esta primera diapositiva te presento una indicación superior que dice observa, lee y responde. El coche que pintaron de blanco se venderá hoy. ¿Ya? Bueno, notamos una oración. El coche que pintaron de blanco se venderá hoy. Primera pregunta. ¿Es una oración compuesta? Sí, sí lo es. ¿Por qué? Porque presenta dos proposiciones. Una de las proposiciones tranquilamente podría ser: el coche se venderá hoy. Tiene sentido completo. Y también otra proposición podría ser que pintaron de blanco. Ahora, ¿por qué decimos que hay dos proposiciones? Pues porque en cada proposición que he mencionado hay un verbo conjugado. En esta oración compuesta hay dos verbos conjugados, por lo tanto hay dos proposiciones. Los verbos conjugados son venderá y pintaron. Pregunta número 2. ¿Cómo se denomina la proposición coloreada de guinda? Ah, si yo digo el coche se venderá hoy, tiene sentido. Pero si solamente yo leyera que pintaron de blanco, que pintaron de blanco, que pintaron de blanco, no tendría sentido completo. Por lo tanto, a esa proposición que pintaron de blanco, que está pintado de color guinda, se le denomina proposición subordinada, porque esta proposición se ha incrustado y además esta proposición va a depender de la proposición que está de color negro. Por eso que se llama proposición subordinada. Reconoce los verbos. Bueno, los verbos ya lo habíamos reconocido. Pintaron, venderá, venderá, pintaron. Pregunta número 3. ¿Cómo podrías sustituir el elemento coloreado de guinda? A ver, el elemento coloreado de guinda es que pintaron de blanco. Yo puedo reemplazar toda esa estructura que pintaron de blanco simplemente por la palabra blanco. Y blanco es un adjetivo. O si no, pintado. Yo puedo decir el coche pintado se venderá hoy. Entonces, pintado o si no blanco son dos palabras que cumplen la función de adjetivo. Jóvenes, entonces, con esta pequeña introducción, ¿de qué tema hablaremos hoy? Hoy hablaremos de la oración compuesta por subordinación adjetiva. Arrancamos con definición. Las oraciones compuestas subordinadas adjetivas son aquellas que presentan dos o más proposiciones. Cada proposición tiene su verbo conjugado. La proposición subordinada depende de la proposición subordinante, o sea, de la principal. La proposición subordinada equivale a un adjetivo y cumple la función de modificador directo del sustantivo. Esto es importante, jóvenes, porque esto en todo caso, vendría a denominarse ya algo propio, característico de las oraciones compuestas por subordinaciones adjetivas. ¿Qué lo hace diferente? Que entendamos esto, que la proposición subordinada equivale a un adjetivo y cumple la función de modificador directo del sustantivo. Es decir, que esa proposición subordinada que tú encuentres en la oración es equivalente a un adjetivo, es decir, a una sola palabra.
así como pintado o así como blanco, son dos palabras, ¿correcto? Son cada quien es palabra. Y esas palabras son adjetivos. Y blanco o pintado funciona como un modificador directo del sustantivo que estuvo antes, en este caso coche o auto. Otra característica importante de este tipo de oraciones compuestas por subordinación es lo siguiente. La proposición subordinada está encabezada por un relativo. Ojo con eso, está encabezada por un relativo. ¿Y quiénes son los relativos, profe? Los relativos pueden ser que, quién o quiénes, cuyo, cuya, cuyos, cuyas, el cual, la cual, los cuales, las cuales, dónde, cómo y cuándo. Todos estos pueden ser los relativos que encabezan a la proposición subordinada. Bueno, y todos estos relativos hacen referencia al antecedente, es decir, a un sustantivo de la proposición principal. Segundo, estructura. Toda esta teoría te la tengo que demostrar en el siguiente análisis de ejemplo. Observa el siguiente ejemplo y los elementos de su estructura. Tenemos la oración original, es o ha sido, los estudiantes que son extranjeros cantarán su himno nacional. En este caso, ¿será una oración compuesta? Sí. ¿Por qué? Porque hay dos proposiciones y cada proposición tiene su verbo conjugado. El verbo conjugado son y cantarán. Por lo tanto, queda demostrado si es una oración compuesta. Ahora, me tocará determinar cuál es la proposición subordinada, esa que depende de la proposición principal. En este caso, la proposición subordinada, con el dato que me da en la definición de que está encabezada por un relativo qué, quién, cuyo, dónde, cómo, cuándo y sus otras formas, me doy cuenta que esta proposición subordinada, que son extranjeros, está encabezado por el qué. Y el qué es uno de los relativos que utiliza la oración compuesta por subordinación adjetiva. Entonces, descubro ahora y nombro los elementos. Primero, las proposiciones. En la parte superior indico que la proposición principal es los estudiantes y luego se saltea y continúa aquí. Los estudiantes cantarán su himno nacional. Eso se entiende claramente, por eso que se llama proposición principal. En cambio, que son extranjeros es una proposición subordinada que depende de la proposición que está fuera de los paréntesis. Por lo tanto, me toca reconocer los tipos de proposiciones. Habrá una proposición principal, porque solamente hay una, aquí inicia y por aquí termina. Recuerda que esta proposición principal tiene su verbo, cantarán. Por lo tanto, cantarán es el verbo principal. Ahora, también hay una proposición subordinada, que son extranjeros, y su verbo de esta proposición subordinada es son. Por lo tanto, acá vamos a poner VS de verbo subordinado. ¿Qué más tiene que descubrirse en este tipo de oración compuesta? El relativo. Fíjate quién encabeza a la proposición subordinada. Oh, milagrito. Comienza el qué. Encabeza el qué. Y el qué es uno de los relativos que ya los habíamos mencionado, que son con estos con los que empieza la proposición principal. Bueno, subordinada, perdón, subordinada. Entonces, encima del qué he puesto su nombre, relativo. Ahora, este relativo hace referencia, por eso se llama relativo, porque hace referencia a estudiantes. ¿Estudiantes es un sustantivo? Sí. Entonces, si es un sustantivo, entonces eso se llama antecedente. Bueno, ahora reconozco la proposición subordinada solamente. La proposición subordinada se llama adjetiva porque todo esto que son extranjeros simplemente pueden ser reemplazados por extranjeros. Entonces, uno diría lo siguiente, los estudiantes extranjeros cantarán su himno nacional. Entonces,
Recuerda que se llama adjetiva porque toda la proposición subordinada la puedes reemplazar mentalmente por un adjetivo. En este caso, han reemplazado por el adjetivo extranjeros. Ahora, vamos a conocer los tipos. Bueno, la clase de hoy está súper sencilla. Solamente tenemos dos tipos de proposiciones subordinadas adjetivas. Tenemos la proposición subordinada adjetiva explicativa. Son proposiciones que se escriben entre comas. Designan una cualidad o circunstancia del sustantivo al cual están modificando. Tenemos, por ejemplo, el caso, estas personas que han difundido este mensaje no son conscientes del daño. Estas personas, coma, que han difundido este mensaje, coma, no son conscientes del daño. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer las proposiciones. ¿Cuál es la proposición principal? Aquella que cuando tú la leas se entienda claramente. Por ejemplo, estas personas no son conscientes del daño. Esa es la proposición principal. Y la proposición subordinada es que han difundido este mensaje. Fíjate, está encabezada, que han difundido este mensaje, está encabezada por el qué. Y el qué era un relativo. Entonces, coloco los nombres en la parte superior, proposición principal, donde inicia y donde termina. En medio, la proposición subordinada. Además, esta proposición subordinada ya está entre comas. Es más fácil identificarla entonces. Ahora, este que recibe el nombre de relativo y este personas recibe el nombre de antecedente. Ahora me toca analizar solamente la proposición subordinada. La proposición subordinada dice que han difundido este mensaje. A eso se le llama proposición subordinada adjetiva explicativa porque está dentro de dos comas. Está intermedio. Se llama explicativa. Ahora, toda esta proposición subordinada se puede reemplazar por una sola palabra. Yo puedo decir difusoras. Entonces, estas personas difusoras no son conscientes del daño. Bien, y ese es el primer tipo, proposición subordinada adjetiva explicativa. Ahora pasamos a la número 2, proposición subordinada adjetiva especificativa. Son aquellas que limitan la extensión del sustantivo o lo especifican por una cualidad. Ejemplo, las casas que eran de material rústico quedaron derrumbadas y enterradas. En ese tipo de oración me toca descubrir ahora cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada. Bueno, nos damos cuenta de que la proposición principal tranquilamente podría ser las casas quedaron derrumbadas y enterradas. Entonces, aquí tenemos a la proposición principal. La proposición subordinada, que eran de material rústico. ¿Quién encabeza a esta proposición subordinada? El qué. Encabeza el qué. Por lo tanto, el qué se llama relativo. Este qué hace referencia a la palabra casas, que es un sustantivo. Por lo tanto, a este sustantivo casas se le llama antecedente. Bien, ahora procedemos a colocar los nombres de cada proposición por la parte superior, por proposición principal, inicia por aquí, termina por allá. Ahora, que eran de material rústico, esa es la proposición subordinada. Bien, ahora me toca analizar la proposición subordinada adjetiva especificativa. Bueno, esta de acá, que eran de material rústico, es una proposición subordinada adjetiva especificativa. ¿Por qué? Porque no está entre comas y porque también se llama adjetiva porque puede ser reemplazado por el adjetivo rústicas. Entonces tú dirías así, las casas rústicas quedaron derrumbadas y enterradas. Bien, entonces este segundo tipo se llama proposición subordinada adjetiva especificativa. Bien, jóvenes. No hay más tipos, solamente tenemos dos tipos. La explicativa, que va entre comas, y la especificativa, que no lleva comas. Vamos a trabajar ahora los ejercicios, y para esto necesitamos realizar el análisis.
Número 1, encierra en paréntesis la proposición subordinada adjetiva. Luego, reemplázala por un adjetivo. Indica si es explicativa o especificativa y reconoce los verbos. Bueno, primero leo. Hice un gran y largo viaje, el cual fue inolvidable. Me piden hallar la proposición subordinada adjetiva. Y esa proposición subordinada adjetiva sería el cual fue inolvidable. En este caso, jóvenes, luego me piden reemplázala por un adjetivo. Todo esto, ¿por qué adjetivo podría reemplazarse? Por la palabra inolvidables. Así que ese es el adjetivo que sustituye todo esto. Y si no me crees, comprueba. Hice un gran y largo viaje inolvidable. Inolvidable. Bien, entonces es comprobado que esta es una proposición subordinada adjetiva. Ahora, tendré que colocar si es explicativa o especificativa. Para eso, tengo que escribir aquí al costado. En este caso, ¿está entre comas la proposición subordinada? ¿Está entre comas? No, no está entre comas. Entonces, esto se llama proposición subordinada adjetiva especificativa. Listo. Pasamos ahora a lo siguiente que dice reconoce los verbos. Bueno, acá los verbos son hice y fue. Listo. Pasamos a la segunda oración. Desayunamos en un restaurante que está cerca de la estación. Que está cerca de la estación es la proposición subordinada. Reemplázala por un adjetivo. A ver, todo esto, ¿por qué adjetivo podría reemplazarse? Desayunamos en un restaurante cercano. Listo. Ahora sí. Luego, me piden reconocer qué tipo de proposición es. Proposición subordinada, adjetiva, especificativa, porque no hay comas, no está distanciado, diferenciado por comas. Visitamos una ciudad donde habían puras casas de hielo, fácil, donde hasta hielo sería la proposición subordinada. Todo esto puede ser sustituido, puede ser reemplazado por heladas. Visitamos una ciudad helada, helada. ¿Helada es un adjetivo? Sí. ¿De ciudad? Sí. Entonces, pues la tarea está recontra fácil. Dice acá proposición subordinada adjetiva especificativa. Listo. Pero me faltan los verbos, ¿verdad? Me había olvidado subrayar los verbos. Vamos a subrayar los verbos. A ver, desayunamos y está. Acá visitamos, habían. Ya. Ahora, el último. La enfermedad que todos habían contraído no parecía peligrosa. En este caso ya está, solamente para que coloques los dos paréntesis y darte cuenta qué palabra, qué adjetivo sustituye a todo esto. Y la respuesta es contraída. La enfermedad contraída no parecía peligrosa. Ahora vamos a colocar aquí proposición subordinada adjetiva explicativa. ¿Por qué, profe? ¿Por qué es explicativa? Bueno, es explicativa porque está entre comas, ¿no? Es fácil reconocer ese tipo de proposición. Finalmente, me piden que haya el verbo y listo. Muy bien, ahora por último, tenemos una diapositiva más. Encierra en paréntesis la proposición subordinada adjetiva. Reemplázala por un adjetivo y subraya los verbos de cada proposición. Recuerda que debes poner el adjetivo en el género y el número que corresponda. A ver. En esta oración vamos a reconocer a la proposición subordinada adjetiva. ¿Ha comprado una casa? Ah, ya, aquí está. Que tiene 5 habitaciones. Luego dice subraya los verbos. Ha comprado y tiene.
a esto, esta proposición subordinada que está dentro del paréntesis o de los paréntesis, tú lo puedes reemplazar por un adjetivo, por uno de estos cuatro, pero conjugado correctamente. Ha comprado una casa enorme. Enorme. Siguiente. Las personas que comparten sus bienes son más felices. Facilito, que comparten sus bienes es la proposición. ¿Qué tipo de proposición? Subordinada. Bien, en esta proposición subordinada tienes que reconocer los verbos. Comparten, son. Listo. Bien, ahora, me toca reemplazar mentalmente todo esto por un adjetivo menos enorme porque ya lo hemos usado. Las profesoras generosas, perdón, no es profesoras, las personas generosas. Las personas generosas son más felices. Muy bien. Ahora, en la C, ofreció 2 conciertos que defraudaron a sus seguidores. Ofreció y defraudaron. Ahora, la pregunta es, ¿qué adjetivo sustituye a toda la proposición subordinada? ¿Y cuál es la proposición subordinada en la letra C? Que defraudaron a sus seguidores. Todo eso es la proposición subordinada. Ahora, ¿por qué adjetivo de los dos que quedan podría reemplazarse? Ofreció 2 conciertos que defraudaron a sus seguidores. Aquí me faltó reconocer la proposición subordinada, que defraudaron a sus seguidores. Ofreció 2 conciertos. Ofreció 2 conciertos que defraudaron a sus seguidores. Ya, decepcionantes. Eso es lo que reemplaza toda esa proposición subordinada. Decepcionantes. Siguiente letra D. Su esposa, que había nacido en Londres, facilitó aquí reconocer a la proposición subordinada, que había nacido en Londres. Esa es la proposición subordinada. Ahora, ¿cuáles son los verbos? Había nacido, uno, y el otro hablaba. Muy bien. ¿Cómo está encabezada la proposición subordinada con el que? Entonces, sí, pues sí es sustantiva, adjetiva. En este caso, ¿por cuál de estos cuatro, bueno, el que queda, ¿no? Inglés, voy a trabajar con el adjetivo inglés. Su esposa, inglesa, hablaba perfectamente el español. Listo. Y por último, la número 3, ¿qué clase de oración compuesta subordinada adjetiva es la siguiente oración? Los chicos que muestran su alegría nos contagian de su entusiasmo. Fácil adivinar, ¿no? Porque aquí está entre 2 comas. Eso es explicativo. Muy bien, y de esta forma, jóvenes, estamos llegando a la parte final. Solamente te hago recordar que hoy día tenemos asesoría y que no puedes faltar porque siempre se toman en cuenta las intervenciones orales de los alumnos, de los estudiantes que participan constantemente. Muchas gracias por haber atendido a este video. Saludos para todos.